Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Manifestaciones contra el antisemitismo en París y otras ciudades de Francia. El ministro de Inmigración israelí llama al retorno a casa de los judíos franceses y Netanyahu pide fortaleza frente al antisemitismo. Netanyahu acusa a Gantz de haber elaborado planes de retirada israelí de territorios, pero fue a instancia suya. Evacuación de los últimos yihadistas frente a las tropas kurdas. Estos son los asuntos de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, en la agenda cultural, en la segunda parte, con Raquel. Ahora hablamos de la Plaza de la República. Ayer en París acudieron a ella miles de personas convocadas por una veintena de partidos políticos que se congregaron bajo el lema «Basta ya», para mostrar su rechazo al antisemitismo en respuesta a los repetidos actos de odio a los judíos en los últimos días. El más reciente, la profanación de 96 tumbas en el cementerio judío de Katzheim, cerca de Estrasburgo, en el este del país. La República es un bloque, dijo el presidente Emmanuel Macron al visitar el memorial de la Shoah en la capital francesa. Francia es el país europeo donde viven más judíos. Allí el antisemitismo adopta formas brutales, como se ha comprobado en días recientes. Han aparecido esvásticas pintadas en unos retratos de Simone Veil, superviviente del Holocausto. Se ha profanado un monumento a Ilan Halimi, el joven judío francés torturado y asesinado en 2006. El sábado, el escritor Alain Finkielkraut fue hostigado por varios chalecos amarillos. En 2018, los actos antisemitas subieron un 74%. Unos 60.000 judíos se han marchado a Israel en la última década. La manifestación de París fue convocada por el Partido Socialista y de las principales formaciones políticas, una no fue invitada, la de Marine Le Pen, por el antisemitismo de su padre y fundador. La nueva ola de antisemitismo está más asociado al islamismo radical que a la vieja extrema derecha. Asistieron desde el primer ministro Philippe al expresidente François Hollande, pasando por más de la mitad del Consejo de Ministros. Entre los asistentes había personas ataviadas con chalecos amarillos. La Asamblea Nacional, a iniciativa de diputados del partido del presidente Macron, contempla debatir una propuesta de ley que condenaría no solo el antisemitismo como ahora, sino también el antisionismo. La idea es que el antisemitismo se enmascara hoy con frecuencia en el cuestionamiento del derecho a existir del Estado de Israel, aunque Macron se mostró disconforme con la propuesta. Sí, porque según el presidente Macron, las leyes que existen son suficientes si se aplican para acabar con este fenómeno, al menos condenarlo después de que pasa, porque acabar con el fenómeno del antisemitismo me parece que es una tarea totalmente imposible, ¿no? Es más, justamente Francia, por ser un país donde hay una comunidad judía tan grande, pues también ha sufrido muchísimas olas de antisemitismo desde siempre, a pesar de que el pueblo francés en sí no es un pueblo antisemita, pero ya desde los juicios contra Dreyfus hasta los atentados contra judíos, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 80, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que esta nueva ola de antisemitismo es nueva en el sentido de que ya no surge de las filas de la extrema derecha o de los neonazis, sino de un nuevo sector, como se pudo ver en esta protesta de los chalecos amarillos, hostigando a Finkielkraut, o por ejemplo cuando marchan por las calles de París y silban cuando pasan delante de una sinagoga. Es que esto es un antisemitismo que no se había visto antes. En virtud de esta manifestación, pues hemos ampliado lo que pudimos el tema de la opinión respecto a lo que ha pasado, y lo pueden ver hoy y escuchar hoy en la programación de Radio Sefarad con 2 programas especiales. Así que creo que no queda mucho más que agregar. Sabemos que esta misma noche
el presidente Macron se encontrará con las organizaciones judías en una cena que estaba programada de antes y en la que se espera que pronuncie un discurso sobre lo que está pasando, que de alguna manera señale cuáles serán las medidas que piensa imponer o aplicar el presidente francés para, digamos, encauzar este problema de odio hacia el judío, hacia otras, encauzarlo hacia una solución, o por lo menos parcial. El ministro israelí de Inmigración, Yoav Gallant, ha hecho un llamamiento para que los judíos emigren al Estado hebreo tras la profanación de las tumbas de un cementerio judío en Francia. «Volved a casa», escribió en Twitter. Netanyahu, en un comunicado, llamó a los dirigentes franceses y europeos a tomar una posición fuerte contra el antisemitismo. Sí, bueno, yo recuerdo que la frase esta de que la salida que ofrecen al antisemitismo los líderes israelíes es siempre decir, bueno, venid a Israel y seréis bienvenidos y esa es vuestra casa. Esto ha ofendido en el pasado a muchos presidentes franceses, porque como que sugiere que los judíos franceses no están seguros en su propio país. Pero la verdad es que cada vez la situación se está agravando. Lo hemos visto cuando fueron los ataques contra el Charlie Hebdo, que también hubo este ataque contra el supermercado Kasher, y estuvo en la manifestación Netanyahu, que se desplazó a París, eso fue creo que en el 2015, y también tuvo un encuentro con los judíos en una sinagoga importante de París, y ahí volvió a repetir también esta frase, el único lugar seguro para los judíos es Israel. En este caso, Yoav Gallant lo ha dicho justamente sobre el tema de la profanación de las tumbas. Pero aunque nadie diga esto a nivel oficial en Israel, ahí está la situación. Y si bien es una comunidad todavía muy grande, de más de 500.000 de personas, pues los números de los que han emigrado a Israel son muy llamativos, o sea que ya superan más del 10% de los judíos de Francia. En los últimos 10 años se ha ido de Francia y no a Estados Unidos o a otros sitios, sino justamente a Israel. Es decir que no solamente es el efecto llamada a la tierra ancestral, sino también efecto de un antisemitismo increyendo. A medida que se acercan las elecciones israelíes programadas para el 9 de abril, las campañas electorales se ponen más agresivas. En este contexto, el primer ministro Netanyahu acusó al líder de Hoshen LeIsrael, Benny Gantz, de haber elaborado planes para una retirada israelí de Judea y Samaria cuando era exjefe del Estado Mayor durante las conversaciones de paz que tuvieron lugar entre 2013 y 2014. La exlíder del partido Hatnoa, Tzipi Livni, que acaba de comunicar su retirada de la política, calificó de descaro estas declaraciones, mientras que el aliado político de Gantz, Moshe Yaalon, manifestó que esas afirmaciones son parte de la industria de mentiras del primer ministro. Tanto Livni, que era ministra de Exteriores en ese momento, como Yaalon, que lo era de Defensa, aseguraron que Netanyahu fue responsable de las discusiones sobre un futuro Estado palestino basado en las fronteras anteriores a 1967 y ahora está tratando de endosarle el asunto a Gantz. Un vídeo publicado por Netanyahu en un mensaje de Twitter afirma que Gantz apoyó el establecimiento de un Estado palestino y el abandono de Israel en manos de una fuerza internacional. Bueno, la verdad que Netanyahu se está luciendo últimamente. Estos últimos días fue el affair Polonia, por decirlo de alguna manera, recordándole a los polacos que ellos fueron socios, digamos, en el aniquilamiento de judíos
los nazis, cosa que ofendió al presidente polaco, que estaba a punto de venir, de viajar a Israel, y después de que tampoco fue él, tampoco fue el jefe de gobierno. Bueno, todo un problema político por abrir la boca demasiado en circunstancias como esa. Y ahora también resulta que, vamos a ver, en el panorama político que se abren con estas elecciones, Netanyahu es el candidato más firme a poder crear un gobierno. Como siempre decimos, un gobierno de coalición. Pero el único aspirante que le podría hacer un poco de sombra es justamente que es un nuevo en la política, que es Gantz, Benny Gantz, que fue jefe del Estado Mayor de Israel durante 4 años, y que es una figura representativa de una seriedad en el tema de defensa, que se unió a otro exministro de Defensa y también general, Moshe Yaalon. Digamos que ese aspecto de la seguridad de Israel es el que más potencian como base electoral. Y Netanyahu, por no quedarse atrás, pues empezó a buscar trapos sucios, pero los trapos sucios que sacó eran los trapos propios, porque resulta que mientras hubo estos intentos de conversaciones de paz durante la administración Obama, por mediación de John Kerry, etcétera, etcétera, pues Netanyahu le pidió al que era jefe de Estado Mayor entonces, que se sentase con un general americano a ver cómo se podía haber una retirada a las fronteras de 1967. O sea, una devolución de territorios palestinos, lo que sea. Gantz obedeció lo que le encargaron, preparó un proyecto, y ahora Netanyahu dice, miren, en este proyecto Gantz dice que hay que devolver los territorios. Pero fue él el que le dijo, prepárame un proyecto de estas características. Y va ahí los que han salido a defender a Gantz, a pesar de que Yaalon es de su partido, pero Tzipi Livni no es de su partido, pero está diciendo, vamos, Netanyahu, te estás pasando 3 pueblos con tus mentiras y con tus manipulaciones políticas. Así que yo no sé si esto le va a pasar o no factura, pero lo que sí está claro que Netanyahu se está poniendo bastante nervioso con el tema de Gantz. Incluso, ¿te acuerdas que habíamos anunciado que este jueves, justo una semana después de esta cumbre que hubo en Polonia, iba a tener un encuentro, que Netanyahu iba a viajar a Rusia, a Moscú, para encontrarse con Putin, que habría tenido otra minicumbre al mismo tiempo? Pues este viaje del jueves 21 se ha suspendido porque Gantz está en negociaciones con Yair Lapid, líder del partido Yesh Atid, que es otro partido de características centristas y no vinculadas al tema religioso, pero con buen acento en la defensa, etcétera, etcétera, para ver si van juntos, porque si ellos unen fuerzas, pues estarían a puntito de igualarse en votos, según las encuestas, a lo que podría sacar el Likud. Y arrinconarían al Likud, digamos, contra el extremo derecho, y no le dejaría muchas opciones para formar coaliciones en el centro. Entonces, está la situación que, a pesar de que Netanyahu pueda sacar estos conejos de la chistera acusando a Gantz, pues ha anulado una entrevista con Putin, que no es algo tan sencillo, para ver y estar en el momento en que se hable, en que Gantz y Lapid hablen y traten de formar un frente contra Netanyahu. Los últimos yihadistas de Daesh y sus familiares se encuentran acorralados en la localidad de Al-Baghouz, en el este de Siria, de donde se espera que sean evacuados este miércoles antes de que se cumpla el plazo dado por la alianza armada integrada principalmente por milicias kurdas antes de irrumpir en el área.
El lunes esas fuerzas, apoyadas por Estados Unidos, dieron un plazo de 2 días a los radicales para que se rindieran o, de lo contrario, irrumpirán en la zona en la que se encuentran, que tiene un área no superior a 700 metros cuadrados. Los hombres serán llevados a distintos centros de detención para ser interrogados en el noreste de Siria, mientras que los menores y las mujeres serán enviados al campamento de Al-Hol, al norte de la zona de combates. Sí, recordarán que hace unas semanas Estados Unidos dijo que la batalla contra Daesh en Siria estaba a punto de finalizar y por lo tanto Trump dijo que va a retirar las fuerzas que tenía estacionadas en esa zona, especialmente en apoyo logístico de las milicias kurdas. Bueno, de momento creo que no se ha ido casi ningún soldado de Estados Unidos, o sea que esto todavía no se ha realizado, pero sí lo que tenemos noticias es que del último reducto de Daesh en esa zona, en la zona que controla la milicia kurda, es decir, que es una milicia kurda que no está al servicio del ejército presidencial y que tienen acorralados a los últimos combatientes en, se puede decir, casi una finca, ¿no? 700 metros cuadrados, pues no es ni siquiera un barrio, son un conjunto de casas, una manzana o algo así, o un par de manzanas. Allí, pues, ante la inminente masacre que ello supondría, pues hasta los de Daesh se han rendido y van a tener una evacuación por separado de las mujeres y niños y por otro lado los combatientes. Y con esto, pues, se daría por acabado la presencia de Daesh en la zona noreste del país de Siria, que la ha limpiado las milicias kurdas con el apoyo de Estados Unidos. ¿Se retirarán los soldados de Estados Unidos ahora? Es muy probable, porque ya se ha anunciado. Ahora, si los kurdos se quedan en el norte de Siria, ¿se someterán a los designios del presidente Bashar al-Assad? No lo sabemos, porque también hay un tercero ahí jugando, que es Turquía, que ahora que se ha acabado Daesh, lo que quiere es masacrar a las milicias kurdas, porque tiene un conflicto dentro de su propio territorio contra las milicias kurdas. Así que yo no diría que la guerra está acabada, yo diría que este capítulo de la guerra, el capítulo Daesh en Siria, está acabado por lo menos en la zona de dominio kurdo. Despedimos la primera parte de las noticias en este punto. Hacemos ahora una pequeña pausa para volver con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. ¿Y con qué la comenzamos? Con hallazgos arqueológicos en Israel. Muy bien. Me has engañado. Me has dicho que no íbamos con hallazgos, pero volvemos de nuevo a encontrarnos restos. Bueno, los han encontrado otros, pero nosotros se los descubrimos a ustedes. Exactamente. Aquí en Radio Sefarad hablaremos de ese otro tema que te decía que íbamos a comentar, que nos lleva a Sagunto y a su pasado judío, pero hablando del pasado, tenemos que referirnos primero a este hallazgo que ha sido muy curioso porque se han encontrado varios tesoros arqueológicos en una maleta abandonada hace 80 años, casi 80 años. En la antigua aldea desértica de Siftá, en el sur de Israel, se han encontrado, se extrajeron en el pasado objetos de valor pertenecientes a esta aldea. Se han encontrado en un archivo de Jerusalén. Las piezas, que se creían perdidas durante un incendio, se han hallado en una maleta que llevaba más de 80 años abandonada. La maleta contenía 140 objetos de valor. Los investigadores dieron con la maleta después de estudiar una carta de la época escrita por un funcionario de aduanas, en la que se hablaba de ella. En su interior se escondían pequeños artículos extraídos de las excavaciones arqueológicas en Siftá que se realizaron en la década de los 30. Así se ha dado con joyas, bisagras de puertas, clavos, piedras de vidrio, hueso, marfil y madera, fragmentos de cerámica con escrituras árabe y griega, entre otros objetos. Se cree que la mayoría de ellos tienen más de 1500 años.
Tras un exhaustivo análisis, el descubrimiento se exhibe ahora en el Museo Hetz de la Universidad de Haifa. El director de las excavaciones en los años 30, el arqueólogo estadounidense Harris Colt, aparentemente había dejado la maleta en el puerto de Haifa cuando abandonó el mandato británico de Palestina en un barco. Colt finalmente publicó una investigación sobre sus otras excavaciones en esta zona del Negev, pero nunca escribió nada sobre Sipta, por lo que nadie reclamó hasta la fecha la maleta. Qué emocionante, ¿no? Muy emocionante. Nosotros no la hemos descubierto, o sea, la hemos descubierto, pero habría estado mucho mejor descubrir la maleta, ¿no? Te imaginas ya con así vestido de arqueólogo, ¿no? O sin el casco, ¿no? Directamente encontrar la maleta, pero sí, esa imagen que tenemos. Bueno, pues nada, pues un hallazgo muy interesante. ¿Con qué seguimos? ¿Qué es eso que tenías por ahí pendiente? Pues que el Ayuntamiento de Sagunto, en Segovia, en Valencia, ha rendido homenaje con una placa en reconocimiento a Susana Lobato, fundadora de Quiero Cultura. Este acto ha tenido lugar en la fuente de la calle Sant Vela. Han asistido el alcalde de Sagunto, la delegada de Turismo, la concejala de Igualdad, el edil de Patrimonio Histórico y el concejal Raúl Castillo. El alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, ha recordado a Susana Lobato por su gran labor de difusión del patrimonio judío de la ciudad de Sagunto. Por eso nos interesa esta noticia. Que además hemos hablado de Sagunto no hace mucho, si no recuerdo mal. Se refería el alcalde a Susana Lobato, poniendo al alcance de todos el poder disfrutar de un legado tan importante que la cultura judía dejó en esta ciudad. Susana Lobato fue el motor, cerebro y el alma de Quiero Cultura, una de las personas que más luchó por contagiar el amor que sintió por la judería de Sagunto. Ahora es su hija quien sigue con la iniciativa de acercar al público todo lo relacionado con los aspectos culturales e históricos de esta ciudad valenciana. Bueno, pues estupendo. Un buen lugar para visitar, no solo los restos judíos, también los romanos, ¿no? El teatro ese maravilloso que tiene Sagunto. Y bueno, irse a la costa también, ya que empieza el buen tiempo, en muy poquito. Bueno, ya hay, ¿no? Pero igual hay que ser un poco más valiente. Cerramos la agenda, Raquel, de las noticias. Sí, tú estás pensando ya en viajes, pero hay mucha gente que está pensando ya en viajar a Tel Aviv para ir a Eurovisión, ¿no? Pues vayan preparando dinerito porque las entradas están carísimas. La CAN, la corporación... ¿Las entradas o los billetes? Las entradas para asistir al festival. Digo, a ver si, aprovecharán, ¿no? Supongo que también el AL ahí... Bueno, que no da puntadas sin hilo. Bueno, y también es la ley de la oferta y la demanda, claro. O sea, no es que sea evidente. El AL solo, también en Europa y muchas otras, ¿no? Aprovecharán el tirón del festival para que acudan los eurofanes. Pues resulta que la Corporación de Radiodifusión Israelí, la CAM, ha confirmado el precio de las entradas para acudir al Centro de Convenciones de Tel Aviv y, como les decíamos, son bastante caros. El ticket más barato para la gran final asciende a 280 euros. De hecho, solo se pondrán a la venta 4.300 entradas de las 7.300 disponibles. Casi 7.000 menos que el año pasado en Lisboa. Parece ser que se dan varias circunstancias para explicar este aumento de los precios y esta limitación de las entradas. Resulta que el Estado Israel no financia económicamente el festival, por lo que la venta de las entradas tiene que cubrir los gastos de producción del evento, de ahí que se haya elevado. Si el pasado año en Lisboa o el anterior en Kiev se dispuso de 11.000 entradas, para esta edición tan solo 4.300 eurofans podrán disfrutar del evento musical del año, aunque podrían albergar, como les hemos dicho, hasta 7.300 plazas. No sabemos si se ampliará el número de plazas. En 2017 los visitantes de Kiev podían acceder a entradas para los ensayos desde 8 euros o en Lisboa desde 35. En esta ocasión, incluso en las pruebas, habría que pagar
más o menos 122 euros. Y si quieres vivir, dice la nota de prensa de la que nos estamos haciendo eco, si quieres vivir la gran final del 18 de mayo, la cifra se dispara hasta los 487 euros. Vaya, pues se está poniendo un poco elitista, ¿no? Este festival, o al menos esta edición. Los eurofanes son capaces de todo, ¿eh? Ya estarán ahorrando, pero vamos, que podrían, no sé. Que se tiren el rollo los israelíes, ¿no? Que bajen un poquito el precio. No, si no son los israelíes, son los organizadores del festival. Claro, pero bueno, que el Estado de Israel ponga un poquito ahí, ya que quieren promocionar también el país, ¿no? Pues ya. Oye, a meter un poco de pasta, a invertir en shekels ahí. Pues con tu llamamiento acabamos esta edición de las noticias. Así cerramos, volveremos mañana con todos ustedes aquí en radiosefarad.com.